A ver, ¿se puede contar la historia de un país entero a través de sus autos? Bueno, en el caso de Argentina, la respuesta es un sí rotundo. Porque allá, los fierros no son solamente metal y motor. Son en realidad el reflejo de sus sueños, sus crisis y su identidad. Así le dicen los fierros. Y es mucho más que una simple pasión. Es, digamos, una parte del alma nacional. Un lenguaje que todo el mundo entiende y que va muchísimo más allá de ser solo un medio de transporte. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Cómo es que un pedazo de metal con 4 ruedas se transforma en una leyenda para todo un país? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo a uno de los momentos más inesperados en la historia del automovilismo. Y lo más curioso es que esta historia no arranca en Argentina, no, empieza en un circuito de carreras legendario allá en Alemania. Estamos en Nürburgring, el famoso infierno verde. Y ojo, no es una carrera cualquiera, ¿eh? Son 84 horas. 84 horas de resistencia sin parar. Una prueba absolutamente brutal para las máquinas y para los pilotos, en uno de los circuitos más peligrosos y temidos del mundo. Y de repente, en medio de todos esos gigantes europeos, aparece un equipo argentino, liderado nada menos que por la leyenda Juan Manuel Fangio. Y traen 3 autos que en Europa nadie conoce, los Torino. Un orgullo nacional, diseñados y construidos a miles de kilómetros de distancia. Después de esas 84 horas de infarto, pasa lo impensable. El Torino número 3 no solo termina la carrera, sino que gana en su categoría. Fue una hazaña tremenda, la prueba de que la industria argentina tenía con qué pelearle de igual a igual a las potencias del mundo. Pero, a ver, paremos un segundo. ¿Cómo llegó a existir un auto 100% argentino capaz de competir así a nivel mundial? Bueno, la respuesta no está en la pista de carreras, sino en una audaz apuesta económica que transformó a toda una nación. ¡Claro! Porque el Torino no apareció de la nada. Fue, digamos, la joya de la corona de un proyecto nacional muy ambicioso, el gran sueño de la industria argentina. A ver, ¿qué era este sueño? Desde la década del 30, Argentina se puso un objetivo muy claro: fabricar en casa lo que antes se tenía que comprar afuera. La idea era simple pero potente: dejar de depender tanto del exterior y construir una industria nacional fuerte desde sus cimientos. Y el camino fue intenso. Todo arrancó con un fuerte impulso del Estado en los 40 y 50 para crear la base. Luego, a finales de los 50, todo se aceleró con la llegada de capitales extranjeros. Y así llegamos a los 60, el boom. La producción de autos se disparó de una manera increíble. Pero todo cambió a partir de 1976. Ahí, la apertura a las importaciones baratas marcó el comienzo del fin de un proceso muy duro de desindustrialización. Y ese sueño industrial no fue solo números y fábricas, Salió a la calle. Tomó forma en autos que se volvieron parte de la vida de la gente, verdaderos símbolos de identidad. Pensemos en ellos. Por un lado, el Ford Falcon, ese auto espacioso, casi indestructible, el gran ícono de esa clase media que estaba creciendo. Después, la Ford F100. Bueno, esa era la reina indiscutida de las pick-ups, el símbolo de la conexión del país con el campo, con sus raíces. Y mucho más adelante, en los 90, apareció el Peugeot 206, que representaba otra cosa: el sueño de comprarse el primer auto 0 kilómetro, ya en una economía mucho más globalizada. Pero ojo, que ninguna historia de los fierros en Argentina estaría completa si no hablamos de la rivalidad, una que literalmente partió al país en 2. Ford contra Chevrolet, el Falk contra la Chevy. Y esto no era simplemente elegir un auto, No. Era elegir un bando, una lealtad que nacía en el barrio y que se defendía a muerte cada domingo en las carreras del mítico turismo carretera. La cosa era así de simple, y no había vuelta que darle. Se es de uno o del otro. Punto. No existía la opción de ser neutral. O eras de Ford o eras de Chevrolet. Pero bueno, esa época dorada que creó estas leyendas y que alimentó esa pasión estaba por terminar. ¿Y cómo se vino abajo todo ese modelo? Fue un proceso,
paso a paso. Primero, en el 76, se abrieron de par en par los mercados, y el país se inundó de productos importados baratos. El resultado, las fábricas locales no podían competir y empezaron a cerrar. Y ya en los años 90, una nueva ola de políticas pro importación y privatizaciones fue como el golpe final para lo que quedaba de la industria nacional. Y el impacto en la economía, bueno, fue tremendo. La participación de la industria en la economía total del país, que había llegado a su punto más alto en 1974, simplemente se desplomó. Poco a poco, Argentina dejó de ser ese país que fabricaba. Así que, si lo pensamos bien, cada auto es como una foto de su época. El Torino fue el orgullo nacional y la ambición de competir con el mundo. El Falcon y el Chevy fueron el espejo de la clase media y de esa rivalidad cultural tan fuerte. La F100, la potencia del campo. Y el Peugeot 206, el sueño del consumo en un mundo ya globalizado. Juntos cuentan la historia. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si los autos del pasado nos contaron la historia del sueño industrial, de las grandes rivalidades y las crisis, la pregunta es, ¿qué historia nos están contando los autos que vemos hoy en las calles de Argentina?